Hola, Dios los bendiga. Estoy muy contento que me acompañen en esta tarde. Yo soy el pastor Níper Vega y en esta tarde vamos a repasar la lección de escuela sabática del segundo trimestre que se titula ¿Cómo interpretar la Biblia? Es un tema muy importante, es un tema que nosotros necesitamos como adventistas del séptimo día saber cómo interpretar la Biblia correcto. Estoy muy contento que me acompañan. Este es el primer video. Vamos a dar un video cada semana con el repaso de cada lección. Les quiero invitar a que me acompañen con una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo que esté con nosotros y que guíe nuestras mentes ahora que vamos a estudiar su palabra. Vamos a tener una pequeña oración. Padre Celestial, Señor, gracias por este tema que nos has dado, Señor, que estamos estudiando, Señor, de cómo interpretar la Biblia. Es algo que es muy importante para nosotros en la iglesia, Señor. Muy importante para nosotros saber cómo es que tú quieres que nosotros leamos la Biblia, cómo nosotros podemos usar las herramientas bíblicas para saber lo que tú tienes para nosotros en tus sagradas escrituras. Por favor, Señor, mándanos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que nos guía a toda la verdad para poder, Señor, a entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Gracias, Señor Jesús, te lo pedimos todo en tu sagrado nombre. Amén. Ok, queridos hermanos, estamos aquí para repasar la escuela sabática. La primera lección, la introducción, y la lección número 1, la singularidad de la Biblia. Este es un tema importantísimo para nosotros adventistas del séptimo día. Como ya lo había comentado, la Biblia es el fundamento de nuestra iglesia. Sin embargo, hace un tiempo, al comienzo de los miembros de la iglesia se consideraban como el pueblo del libro, the people of the book. Y así es como lo miraba el mundo a la iglesia adventista, el pueblo de la Biblia, porque donde iba un adventista, siempre iba cargando su Biblia. Cuando tenía tiempo, el adventista siempre estaba estudiando la Biblia. Sin embargo, la Biblia es tan importante para la iglesia adventista que en las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista, la número 1 son las sagradas escrituras. Y me gustaría leer contigo lo que dice nuestra creencia fundamental. Dice así: las sagradas escrituras que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las sagradas escrituras son la revelación suprema, autoritativas y infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. La palabra de Dios es principal, es fundamental, es la base de la iglesia adventista. Nosotros como adventistas, la razón por qué somos una iglesia es que nuestros pioneros estudiaron la palabra de Dios, estudiaron las profecías, entendieron por qué hubo un gran chasco y siguieron el rumbo que la palabra de Dios abría para ellos. Hermanos, es bien importante para nosotros estudiar la Biblia. Es bien importante nosotros saber cómo estudiar la Biblia. Estoy contento que nuestra iglesia ha decidido mundialmente estudiar este tema porque es algo que nos va a ayudar. Les animo que ustedes estudien cada día en los siguientes 3 meses, que hagan tiempo para la escuela sabática y que ustedes puedan conectarse con diferentes pastores, diferentes personas que están
compartiendo el resumen, el repaso de la palabra de Dios. Y una de las razones por qué es tan importante estudiar la palabra de Dios es por estas siguientes preguntas. Mira, muchos se preguntan, ¿cómo podemos nosotros interpretar la Biblia de manera adecuada y correcta? Es importante porque a veces hay personas, hay interpretaciones que conflictan, que escuchan acá, de una persona en YouTube, de un pastor por allá. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos interpretar la Biblia de manera adecuada y correcta? Es de suma importancia y eso es lo que vamos a estar aprendiendo a través de esos 3 meses que estaremos juntos. También importante la pregunta número 2, que va con la pregunta número 1. ¿Cómo evitar el mal uso y distorsión de las escrituras? Esto es un tema bien importante, bien relevante para nosotros que estamos viviendo en este tiempo. Bien importante. ¿Cómo podemos evitar el mal uso? Sabes que yo nunca, cuando he hablado con una persona que a lo mejor tiene una diferente interpretación de la Biblia que la mía, alguien con quien no estoy de acuerdo, nunca, no son porque no son personas buenas o yo tampoco, ¿verdad? O que no somos honestos o que no son sinceros. Siempre el punto de conflicto es la interpretación de la Biblia. Eso es muy importante nosotros como adventistas saber cómo se interpreta la Biblia para que cuando escuchemos mensajes de diferentes lugares podamos discernir entre qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, qué es la palabra de Dios y lo que no es. Y la última cosa que es importante para la iglesia y para que cada miembro de iglesia sepamos nosotros, laicos, pastores, todos, porque la iglesia somos todos nosotros juntos, es la pregunta número 3. ¿Cómo lidiar con creyentes inestables que tuercen el significado de la palabra de Dios? ¿Qué les parece? ¿Es importante estas preguntas? Sí. Y esto es lo que vamos a estar desarrollando en este trimestre para poder encontrar las respuestas a estas 3 preguntas claves. Mira, la interpretación de la Biblia es como esta cuenca hidrográfica europea. Este signo aquí, que está aquí en la pantalla, es un sign de una cuenca, ¿verdad? Y allí, como miran la pantalla, en esa cuenca europea hay el río se divide en dos. El río, toda la agua se divide en dos. Y una parte del río sigue yendo hacia el norte de Europa. Y allí el río Rhine se vacía en el mar del norte, que es el norte de Europa. Y luego él sigue el río para el sur y para el este, para el oriente. Y ese río es el río Danube que termina, se vacía en el Mar Negro. Sí, interpretar la Biblia es igual que esta cuenca. Es bien importante que nosotros usamos la herramienta bíblica para llegar al destino que queremos ir. Y eso es ir a lo que la Biblia enseña, lo que es bíblico. Si no usamos bien la herramienta, podemos terminar muy aparte de la que es la interpretación correcta que Dios quiere. Es muy importante que nosotros, queridos hermanos, sepamos cómo usar la Biblia, cómo dejar que la Biblia nos hable a nosotros y no nosotros hacia la Biblia para llegar a la conclusión correcta, la interpretación correcta. Es muy importante, mis hermanos, y en esta lección vamos a contestar estas preguntas claves. Preguntas claves contestadas. Número 1. Analizaremos la manera en que la Biblia nos enseña a interpretarse a sí misma. Lo primero que vamos a hacer en estos 3 meses, lo que vamos a aprender es cómo es que la Biblia a sí mismo nos enseña a nosotros a cómo interpretarla. La Biblia tiene un método y nos enseña. Y como adventistas vamos a estudiar eso para que nosotros sepamos cómo usar la herramienta de la Biblia. Número 2.
cómo interpretaron Pablo y los escritores de los evangelios al Antiguo Testamento. Es muy importante nosotros aprender cómo es que Pablo y los discípulos, autores del Nuevo Testamento, cómo es que ellos interpretaron el Antiguo Testamento. Así nos da un modelo a nosotros ahora saber qué profecías se aplican a nosotros en este día y entender qué es el mensaje del Antiguo Testamento. Es muy importante porque es muy a menudo que escuchamos predicaciones que usan mucho el Antiguo Testamento, que a lo mejor no están siguiendo el principio de los apóstoles del Nuevo Testamento. Número 3, pregunta, ¿y el mismo Jesús cómo usó y interpretó las Escrituras? Es muy importante. Nosotros debemos que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo fue él al usar la Biblia? ¿Cómo él interpretó la Biblia? Nunca podemos estar en un error si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús. También vamos a revisar nuestras presuposiciones y razonaremos sobre el contexto, el idioma, la cultura y la historia y cómo estos afectan la forma en que leemos y entendemos la palabra de Dios. Eso es bien importante. Nosotros vamos a mirar qué son nuestras presuposiciones, qué son las cosas que nosotros traemos a la Biblia. Todos nosotros, cuando leemos la Biblia o cuando leemos cualquier cosa, traemos algo a la mesa, al estudio de la Biblia. Traemos nuestros pensamientos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra forma de ver. Y me encanta que vamos a nosotros a ver cómo podemos distinguir entre nuestras presuposiciones y lo que la Biblia enseña. Porque muchas veces, hermanos, si nosotros no damos cuenta de cómo nuestras presuposiciones conflictan, nos detienen de entender el mensaje de la Biblia. Estoy muy contento que en esos 3 meses vamos a estudiar eso para que nosotros podamos identificar nuestras debilidades. Porque nosotros no queremos leer la Biblia lo que nosotros pensamos, sino queremos que la Biblia cambie y informe lo que pensamos. Y número 5, ¿cómo debemos interpretar las parábolas, las profecías, la historia sagrada, las amonestaciones, los cánticos de alabanza, las visiones proféticas y los sueños? Es decir, todo el espectro de escritos inspirados que se encuentran en las escrituras. Es bien importante este punto también, mis hermanos, porque miren, no vamos a interpretar las parábolas en el Evangelio de Mateo de la misma manera como lo hacemos con las profecías de Apocalipsis. Debemos que nosotros saber cómo interpretar cada diferente género de la Biblia, de los diferentes libros de la Biblia. Estoy muy contento que estamos estudiando esto. Y yo sé que en estos 3 meses ustedes como yo vamos a aprender mucho y esto va a fortalecer nuestra fe. Vamos a entrar con el tema de la lección de esta semana. El domingo, la singularidad de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En esta semana nos vamos a dar cuenta que la Biblia es un libro único. Es un libro especial. No hay ningún otro libro en el mundo igual que la Biblia, porque la Biblia solamente es la palabra de Dios hacia nosotros. Es la lámpara que ilumina el camino de Dios. Y no hay nada más en el mundo. No hay otros libros sagrados como la Biblia. Nos vamos a dar cuenta en esta semana. Vamos a comenzar con el día domingo. La palabra viva de Dios. Mira, un estudio en 2016 muestra que el 49% de los ancianos y solo el 24% de los milenios, jóvenes adultos de la edad 21 a 37, leen su Biblia una vez a la semana. Menos de 49
mayores menos leen la Biblia una vez a la semana y un cuarto, casi 25% de los jóvenes adultos lo hacen. Otro estudio en 2018 muestra que el tiempo de uso de pantalla en promedio es de 11 horas al día, en vez de 9 horas y 32 minutos hace 4 años. Hace 4 años. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay muchas más personas pasando el tiempo en pantallas, en el teléfono, en la computadora, en la televisión, que leyendo la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Lo que está pasando es que en este mundo la palabra de Dios está siendo eclipse por otras cosas que nos ocupan de poner tiempo a Dios. Pero ¿qué fue el consejo de Moisés a los israelitas cuando estaba a punto de morir? Cuando iba a pasar el batón. ¿Qué es lo que les dijo ellos? Los israelitas, le dijo a los israelitas, cuando terminó, se encuentra en Deuteronomios capítulo 32, versículo 45 al 47, y así escribió Moisés. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, fijen en sus corazones todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para ustedes. Ciertamente en su vida, por esta palabra, prolongarán sus días en la tierra a donde ustedes van, cruzando el Jordán a fin de poseerlas. ¿Qué les dijo a Moisés? Moisés dijo, no dejen que nada más en este mundo eclipse la palabra de Dios en su vida. Lo más importante para ustedes y para sus hijos es que sigan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es inútil para nosotros, sino es nuestra vida. Es vida para nuestras almas, para nuestras vidas físicas. Mis hermanos, no podemos dejar que nada se ponga entre nosotros y la palabra de Dios, que es la palabra viva de Dios. Y la Biblia nos dice que en los últimos días Dios tendrá un pueblo que levante la palabra de Dios sobre cualquier otra cosa en este mundo. Dios tendrá un pueblo que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué es la fe de Jesús? La fe de Jesús son las enseñanzas de Dios, de Jesús, que se encuentran en la Biblia. Mira lo que dice Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Así le estaba diciendo los fariseos, porque dice Jesús que la Biblia es muy, tiene algo adentro de la Biblia, apunte a una cierta dirección que toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, todo apunta a ¿qué? A una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Y por eso es importantísimo nosotros estudiar la Biblia con un afán, con un deseo para poder saber más de Jesús. Porque la Biblia y Jesús tienen una relación muy especial. Mira lo que dice el Evangelio de San Juan respecto a Jesús. Dice así, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo, versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí la Biblia dice que el verbo
estaba con Dios en el principio y ya existía en el principio, estaba con Dios y era Dios. ¿Y quién es ese verbo? Pues ese verbo, el versículo 14 dice que se hizo carne. Fíjese, el verbo de Dios, el verbo de Dios se hizo carne y vivió aquí en la Biblia. Y el verbo escrito, la palabra de Dios escrita, apunta a ese verbo que es Cristo Jesús. Fíjese, aquí lo que dice los autores del libro acompañante de nuestra lección dicen así. Cuando Jesús estuvo en la tierra, destacó la estrecha conexión que existe entre él y su palabra. El logos o la palabra vino y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas. Para comprender correctamente su misión y mensaje, nuestra primera tarea es comprender correctamente las escrituras. Ellas nos cuentan todo sobre Jesús, la luz del mundo. Fíjese, el verbo, la palabra, el logos. Hay una conexión muy especial entre la encarnación del logos de Jesús y la palabra de Dios, el verbo escrito. Y para poder entender la misión y el mensaje de Jesús, nosotros debemos que interpretar correctamente la Biblia, especialmente a nosotros que estamos viviendo en los últimos días. Mis hermanos, debemos que estudiar la Biblia cada día, debemos que buscar la Biblia, debemos que saber más de Jesús, porque así nuestras vidas van a ser transformadas. No dejemos que nada eclipse nuestras vidas de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fundamental y necesario para nosotros, para que sepamos la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Ahora vamos al lunes. Lunes, ¿quién escribió la Biblia y dónde? Sabemos que la Biblia fue escrita por más de 40 autores. Vivían en 3 diferentes continentes a través de 1500 años. Por eso la palabra Biblia es el plural de la palabra biblio. Biblio es un libro. Biblia es libros. La Biblia son muchos libros escritos por diferentes personas que han compuesto un libro, la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, sobre este tema. ¿Quién escribió la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. So, Dios escogió hombres santos, hombres inspirados de Dios para escribir la Biblia. Muchas veces hay personas que critican la Biblia, que dicen, no, eso es nomás es una invención humana. Eso lo hizo un ser humano y no, mis hermanos, la Biblia dice que el autor principal de la Biblia es el Espíritu Santo, que usó a diferentes hombres santos para escribir el contenido de la Biblia. ¿Qué tipo de personas fueron estos hombres? Hay muchos diferentes hombres, como ejemplo, Moisés era un príncipe, pastor, líder de los israelitas. David era pastor, músico, poeta, soldado, rey. Mateo era un recaudador de impuestos. Pedro era un pescador. Josué era un general de ejército. ¿Quién más? Lucas era un doctor. Pablo era un doctor de la ley, parte del Sanhedrin. Miren, Dios usó diferentes hombres a través de las épocas para escribir este mensaje de la salvación de Dios hacia el ser humano. Y fíjese, es algo muy extraordinario de la Biblia, que aunque hubo tantas personas que lo escribieron, diversos autores, lo que es extraordinario es que se siente como que si fue una sola persona.
porque el contenido de la Biblia hay unidad. No hay contradicción en las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia enseña del tema de la creación, el establecimiento del sábado como día de reposo, la santidad de Dios, la unidad de Dios en tres personas, la Trinidad, la justicia de Dios, el amor que tiene para nosotros, para toda la humanidad, el plan de redención a través del Mesías, su obra mediadora en el santuario celestial y la ley eterna como base de su gobierno y su obra a través del remanente profético. Fíjese, desde Génesis, Apocalipsis, todos estos temas, estos puntos son principales de la Biblia y no hay contradicción. Es algo extraordinario que hasta los críticos, los no creyentes, a mirar eso, es un libro consistente. ¿Por qué? Porque aunque tiene muchos autores que son seres humanos, Dios, Espíritu Santo fue el autor singular que llevó a todas esas personas a escribir un libro de los hechos de Dios que es consistente y que tienen una unidad tremenda. La Biblia es un libro muy especial. Vamos al martes. El martes, la Biblia como profecía. Esto es algo tremendo. Esto fue una de las razones que yo empecé a creer en Dios y en creer en la Biblia. Yo era un ateo, yo no creía en Dios. A 17 años de edad dije, no, esas son mentiras, ¿verdad? Es lo que la televisión y esta cultura te enseña sobre la Biblia. Para estudiar la Biblia me di cuenta que ahí hay un poder profético, hay algo diferente de la Biblia. La Biblia, sin embargo, la Biblia, 30% de la Biblia es contenido profético. Es contenido que te predice cosas que van a pasar en el futuro. Por ejemplo, mira, hay más de 60 profecías directas de Jesús en la Biblia. Directas de Jesús en la Biblia. Y si cuentas la tipología y otros tipos de contenido profético, hay más de 100 y algo profecías que Jesús las cumplió a la letra. Como por ejemplo, dice aquí que Jesús iba a ser del simiente de una mujer, que iba a ser un descendiente de la tribu de Judá, que iba a ser un heredor del trono de David, que iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en Belén, que iba a entrar en Jerusalén en un asno, que iba a ser crucificado, traspasado, que su ropa iba a ser vendida y que iba a resucitar. Y también iba a la ascensión de Cristo también fue predicha. Fíjese, hay tantas profecías de la Biblia que Cristo cumplió que fueron escritas cientos, miles de años antes que vivió Jesús. Es algo extraordinario. No hay ningún libro como en la Biblia. Hay mucha gente que a veces dice, no, mira, este profeta Nostradamus que escribió estas cosas que estamos viviendo, que viene una reina, no, mira, esos escritos libros no son, no vienen de Dios, no te predicen el futuro, están hechos tan generalizados que uno puede poner cualquier cosa para decir que se cumplió. Pues la Biblia es específica en sus profecías y así específicamente como dijo que Jesús iba a venir, así es como él vino y cumplió todas las profecías. Mira por qué Dios nos da estas profecías. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 14:29, así les dijo, y se le he dicho ahora, antes que sucedan, para que cuando sucedan, crean. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, mira, le estoy diciendo que todas estas cosas van a pasar, que me van a crucificar, que van a pasar estas cosas para que cuando pasen estas cosas, ustedes crean, tengan fe. Sí, todas las profecías de la Biblia se cumplen en Cristo Jesús, ¿verdad? Es el dirigente de las profecías. Hay profecías para su pueblo, pero Jesús es el que está dirigiendo todo. Entonces, el punto de todas las profecías es para que cuando se cumplan, nosotros reconocemos que Jesús es el quien Él dice que es. Y Jesús es Dios, Dios nuestro Salvador. Es muy importante, mis hermanos, nosotros estudiar las profecías para entenderlas, pero también para
confirmar la validez de la Biblia. Mira, ahora vamos a brincar a miércoles. La Biblia como historia. Les voy a compartir esto del manual de teología adventista del séptimo día. Es un libro extraordinario, es muy bonito, tiene mucho que enseñarnos y de aquí saqué esto porque la Biblia como historia es un libro la Biblia es un libro sin igual porque es un libro histórico. No es de mitos, no es de fantasía, no es de así creencias que no están basadas en historia. También la Biblia no son como otras sagradas escrituras que nomás te hablan del periodo del profeta, como el profeta Muhammad o el profeta o Buda, ¿verdad? Que nomás te habla de sus vidas, de sus filosofías. No, la Biblia es un libro de los hechos divinos de Dios a través de la historia de la humanidad, los hechos divinos de salvación. La Biblia es un libro que te enseña de todas las cosas que Dios ha hecho para salvarnos a nosotros. Mira, les quiero leer aquí lo que dice este manual. El hecho de que el Dios viviente se haya revelado a sí mismo y siga revelando a la familia humana es fundamental para la fe cristiana. Las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, presentan un registro de la forma en que Dios se manifestó en la historia humana, especialmente en la historia de Israel y supremamente en la persona de Jesucristo. Sin esta revelación divina, la humanidad perecería ignorante del verdadero carácter y voluntad de Dios y se alejará de él a través del pecado y la culpa. ¿Qué nos está diciendo esto aquí? Que las escrituras son el registro de cómo Dios se manifestó en la historia de la humanidad, desde la creación a la crucificación de Cristo, a su resurrección, hasta la nueva tierra cuando Jesús regrese a llevarnos al cielo. Mis hermanos, es bien importante que nosotros reconocemos que la Biblia nos habla de cosas reales. Había gente que no creía en lo que la Biblia enseñaba. Oh, no, esos reyes no existían, esas naciones no son verdaderas. No encontramos nada en la Biblia. Había muchas críticas de la Biblia que levantaban eso. Pero ¿qué crees? Dios usó a la arqueología para enseñarle al mundo que sí existe el lugar de Belén. Jericó sí era una ciudad verdadera y tenía muros. ¿Y qué crees? Se cayeron, se quemaron. La ciudad se quemó hace un tiempo. Oh, ¿y quién crees? También el rey David también existió. Se encontró un pedazo de un vaso de barro, una vasija de barro con el nombre el rey David. Mis hermanos, la Biblia habla de cosas reales, de cosas que son, que pasaron en verdad en nuestras vidas, en la historia del mundo. So, mis hermanos, tengamos fe y confianza en la Biblia. Mira, por ejemplo, había personas que dudaban en la resurrección, en la vida de Jesús. Dudaban que Jesús vino a este mundo y que vino y vivió en este mundo. Pero se encontró evidencia secular, no bíblica como Josephus. José era un historiante hebreo que vivió después de Jesús, que escribió que sí, Jesús existía, que Jesús murió y fue crucificado, y sus creyentes dicen que Jesús resucitó. ¿Sí escuchaste eso? Josephus no era un creyente, él era una persona secular que no era cristiana, pero él testificó que así como la Biblia dice, así cumplió. So, miren, mis hermanos, es importante este punto. La Biblia detalla cómo Dios ha actuado históricamente en la vida del ser humano. Mira, un punto muy importante es ¿qué, qué, qué importante es para nosotros
la resurrección. ¿Por qué es tan importante para nuestra fe la resurrección? ¿Por qué es tan importante que la resurrección sí es algo que pasó? Porque si no es real, si no, Jesús no resucitó, entonces estamos equivocados. ¿Para qué creer la Biblia? ¿Para qué creer en la vida eterna? Pues la realidad, mis hermanos, mis amigos, es que Jesús sí resucitó. Sí resucitó Jesús. Entonces, eso fue algo real. Y si Jesús resucitó, entonces significa que un día todos los que han muerto en Cristo Jesús resucitarán y que nosotros tendremos vida eterna. Es bien importante saber que la Biblia es un libro histórico que se puede depender. Jueves, el poder transformador de la palabra. Es un punto muy importante, muy principal. La Biblia es único en el mundo porque es un libro que promete transformar el corazón del ser humano. Mira, Juan 17:17 dice así: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santificar es un verbo que significa cambiar, transformar, limpiar. So Dios dice, Jesús le está pidiendo al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Dios quiere transformarnos. ¿Y cómo nos transforma? A través de su palabra. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Bien tremendo este versículo, bien bonito. Mira, bien hermoso. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los hilos tetuanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Mira, la palabra de Dios es tan poderosa que viene hasta la alma, y corta el corazón y hace cirugía en el corazón que separa las cosas malas de esta vida y deja lo bueno, que es el Espíritu Santo. Nos quita el cáncer del pecado. ¿Cómo lo sé? Es que yo lo he vivido, mis amigos. Esta es una foto de mí después de que salí del ejército. Yo estuve en el ejército, en la Marine Corps, por 8 años. Y antes de entrar a la Marine Corps, yo era un niño, era un muchacho bien mal. Si le preguntas a cualquier persona que me conoció en el pueblo que yo crecí, en Salinas, California, te dicen que fui un rebelde. De verdad, era un niño bien irrespetuoso. Pero entré al ejército y mira, y el ejército, le doy gracias a Dios por el ejército porque cambió mucho de mí, de lo externo, ¿verdad? Me dio propósito, me dio respeto que me faltaba, yo era un mal agradecido, de verdad. Yo siempre le pido a mi mamá que me perdone por esos años de mi vida. Y mira, cuando conocí la palabra de Dios hizo algo en mí que el ejército no podía hacer. El ejército me cambió externamente, pero la palabra de Dios me cambió internamente cuando empecé a saber y creer que la palabra de Dios había un poder adentro de allí. Yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Ese poder lo quiero en mi vida. ¿Y qué crees que hizo Dios? Me cambió y le doy gracias a Dios porque desde ese momento que acepté a Jesús y la palabra de Dios en mi vida ha sido 100% diferente. Y eso es el poder de Dios. Mis hermanos, nosotros podemos también experimentar el poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para ti, para tus hijos, para tus amigos, para tus hermanos, para todo el mundo. Dios quiere que tú experimentes el poder de Dios. Y por eso es importantísimo no solamente estudiar la Biblia, pero aprender a cómo estudiar la Biblia para que podamos saber más y conocer más de ese gran poder que Dios tiene para nosotros allí en la Biblia. Mis hermanos, vamos a terminar nuestra lección. El viernes es un resumen de nuestra lección. Acuérdense que la Biblia es un libro sin igual, porque es la palabra de Dios. No es una palabra inútil, es una palabra que nos transforma a nosotros. La palabra de Dios es un libro, es muy especial porque fue escrito por muchas personas a través de muchos años y aún el tema principal, las enseñanzas principales de la Biblia, hay una unidad tan presente, tan poderosa que
no se puede combatir. El libro es un libro muy especial. La Biblia, 30% de la Biblia es contenido profético. No hay nada así. Pero más importante, la Biblia te habla de cosas reales que pasaron en la historia de la humanidad. No son cuentos, no son mitos, sino son hechos verdaderos que pasaron en esta vida. Son los hechos de salvación de Dios. Pueden confiar en la Biblia. Mira, quiero terminar compartiéndoles 2 citas de la pluma inspirada de la señora White sobre este tema de la Biblia. Mira lo que dice. En el libro Conflicto de los Siglos, página 581, dice así: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y bases de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de los concilios, tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni un conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Qué dice aquí? Que Dios va a tener un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia solamente. Antes de que nosotros aceptemos cualquier enseñanza, cualquier creencia, cualquier cosa, nosotros debemos que asegurarnos que haya un firme, así dice Jehová, que está en la palabra de Dios. Eso es importantísimo, no solamente sostener la Biblia, pero también saber cómo interpretar la Biblia. El último se encuentra en el Testimonios a la Iglesia, tomo 6, que dice así: la Biblia es la voz de Dios que nos habla, con la misma seguridad que podríamos oírla con nuestros oídos. Si nos diéramos cuenta de esto, con qué asombro abriríamos la palabra de Dios y con qué seriedad buscaríamos sus preceptos. La lectura y la contemplación de las Escrituras serían consideradas como una audiencia con el infinito. ¿Qué nos está diciendo allí? Que la Biblia es la voz de Dios a nuestras almas. Y mis hermanos, por eso es importante que nosotros la estudiemos, que la estudiemos con todo corazón, que busquemos la voz de Dios, porque Dios nos quiere hablar hacia nosotros. Gracias, amigos, por acompañarme en esta tarde, en este día. Espero que había hecho una bendición para ustedes estar este tiempo junto. Me gustaría concluir con una pequeña palabra de oración. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias por que en ella nos enseñas sobre tu salvación, que nos enseñas cómo tú has actuado en nuestra historia humana para salvar al ser humano. Gracias que Cristo Jesús vino para ser el punto principal de la Biblia, de las profecías y de la obra de salvación hacia nosotros. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por darnos tu palabra. Ayúdanos a saber cómo estudiarla y estudiar todos los días para que podamos conocer más de tu plan divino para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, queridos amigos, hermanos, hermanas, gracias por acompañarme en esta tarde. Les quiero invitar que se suscriben a mi canal de YouTube. Así por cada semana pueden recibir la lección que estaré transmitiendo. Y también que me sigan en Facebook, que hagan like la page de Facebook, porque ahí también estaré transmitiendo estos repasos de la escuela sabática cada semana. Dios los bendiga y que tengan un feliz día en Cristo Jesús. Amén.